compartió sobre síndrome nefrótico de la Clínica La Lámina de parte del Grupo de Interés en Patología. Bueno, entonces, el síndrome nefrótico, como lo dice su nombre, es un conjunto de síntomas y signos que pueden ser causados por diferentes enfermedades, por diferentes etiologías. Entonces, tenemos los que son primarios, que normalmente en niños menores de 1 año suelen ser síndromes congénitos, para lo cual es muy útil las pruebas genéticas. En los niños de 2 a 6 años, la lesión más común es lesión por cambios mínimos. En mayores de 12 años y adultos jóvenes es más común encontrar glomerulosclerosis focal y segmentaria, y ya en adultos mayores a 40 años tenemos pacientes sobre todo con glomerulopatía membranosa. Estas primarias, pues como lo indica, son enfermedades que vienen directamente del daño del glomérulo. Y la imagen de los niños está porque hay que recordar que el inicio de la enfermedad en niños menores de 8 años suele ser mucho más común en hombres que en mujeres, pues en niños que en niñas. En cuanto a las secundarias, tenemos diferentes categorías de su origen, como las infecciosas, que pueden ser virus como hepatitis B, hepatitis C, también puede ser causada por malaria, sífilis. Tenemos otra que los más comunes son los linfomas y las leucemias, y las autoinmunes, que suelen ser por lupus o por Fanconi. Y cabe aclarar que las secundarias son mucho más comunes en personas adultas. Siguiente, por favor. Entonces, como les decía, y les va a explicar más adelante Elian desde la lámina y desde la patología, lo que pasa básicamente es que hay un daño en la barrera que se encarga de filtrar en el glomérulo, que es la unidad funcional del riñón. Y lo que pasa es que básicamente hay un desprendimiento de los pocitos, que es la capa más externa de esta barrera, y deja filtrar muchas proteínas de la sangre hacia la orina. Entonces vamos a tener que cumplir, pues las personas que tienen el síndrome tienen que cumplir algunos criterios. El primero es proteinuria, porque como les decía, las proteínas van a salir por la orina, y esto se puede ver en el paciente como una orina densa y que tiene espuma, como si le pusieran jabón tal vez al baño. Entonces, esa puede ser una forma útil de preguntárselo al paciente. Y en cuanto a lo que vamos a ver en los rangos, va a ser una hipoalbuminuria mayor a 300 miligramos por decilitros o una proteinuria masiva mayor a 3,5 gramos días, que significa que están en rango nefrótico. También vamos a tener hipoalbuminemia, porque como estamos perdiendo tantas proteínas, una de las que más perdemos es la albúmina, y esto se va a ver con un rango menor a 3 miligramos decilitro, y en el paciente se pueden observar unas líneas en las uñas de forma transversa que van a desaparecer cuando se oprime, lo cual nos indica pues una afectación vascular debido a que estas proteínas están muy disminuidas. También vamos a tener hipercolesterolemia, porque el hígado va a tratar de compensar esta disminución en las proteínas creando, pues haciendo síntesis de proteínas dentro de esas, pues de lípidos, y se nos van a aumentar. Entonces, para encontrarlo en rango va a estar mayor a 200 miligramos decilitro. Y finalmente vamos a tener edema, que es causado básicamente porque al perder tantas proteínas dentro del vaso, vamos a tener una disminución en la presión osmótica, que es la que se encarga de mantener el líquido dentro del capilar. Y como perdemos esta presión osmótica, el líquido va a tender a salirse hacia el intersticio. Y esto, a su vez, va a hacer que disminuya el volumen efectivo intracapilar y se va a activar el eje renina-angiotensina-aldosterona, lo que va a hacer que retengamos aún más sodio y agua y que aumente el edema. Esto se puede ver como el niño que ven en la imagen, o también los pacientes pueden empezar a presentar disnea y artralgia. Siguiente, por favor. Asimismo, por la disminución en las proteínas, vamos a tener algunas complicaciones, dentro de las cuales son más comunes las infecciones, porque perdemos inmunoglobulina. Dentro de estas, la inmunoglobulina G, entonces el paciente va a ser más propenso a no poderse defender adecuadamente de diferentes virus y bacterias. Y también vamos a tener un problema de que disminuye la anticoagulación, porque perdemos proteína CS y antitrombina 3, entonces puede haber hipercoagulabilidad. Asimismo, se pierden transportadores de las hormonas tiroideas y de la vitamina D. Entonces, los pacientes ya como complicación pueden tender a hacer hipotiroidismo, hipocalcemia, y también van a tener una disminución en la ferritina y la transferrina, por lo que pueden hacer anemia ferropénica. Son pacientes que se van a ver eh, muy débiles, que van a tener una disminución
En la, bueno, van a tener una disminución pues en la ferritina, la transferrina y en la hemoglobina. Siguiente, por favor. Entonces, para los pacientes que llegan a la clínica presentando síntomas, que es pues como se presenta el primer episodio, dependiendo de los síntomas, lo que se da más comúnmente va a ser un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina o un ARA2, lo cual nos va a ayudar a disminuir la presión tanto sistémica como el glomérulo porque va a dilatar la arteriola. Y esto va a contribuir a que, como tenemos una arteriola más dilatada, va a disminuir la presión y probablemente se filtre menos. Entonces vamos a perder menos proteínas por la orina y puede que pues ayuda a mejorar los síntomas. También podemos tener otro tratamiento sintomático como la restricción de sodio para disminuir el edema, estatinas porque ya les había dicho que vamos a tener hipercolesterolemia y vacuna antineumocócica porque las personas son propensas a las infecciones. Siguiente, por favor. El tratamiento con corticoides suele ser más común en niños porque como les va a explicar más adelante mi compañera, y como les dije anteriormente, suele ser muy común la lesión por cambios mínimos. Y son personas que suelen ser corticosensibles. Entonces, se les inicia una dosis de prednisona de 2 miligramos kilogramo día, máximo 60 miligramos, durante 4 a 6 semanas y luego 1,5 miligramos, máximo 40 miligramos durante el mismo tiempo. Y así podemos clasificar si es corticosensible, corticodependiente o corticoresistente. El corticosensible va a responder el tratamiento, se van a ir los síntomas y pues ya el paciente va a estar bien, pero dentro de estos hay una categoría que es el recaedor frecuente y es que después de terminado el tratamiento va a recaer más de 2 veces en 6 meses, porque la mayoría de estos niños, así sean corticosensibles, pues pueden volver a recaer. En la categoría de corticodependiente lo clasificamos y al disminuir la dosis, los síntomas empiezan a aparecer de nuevo, o sea, el paciente inicia con el corticoide, va mejorando, se le disminuye la dosis de 2 a 1,5 y vuelve a tener síntomas, o si cuando se acaba el último esquema, que es la dosis de 1,5, después de 15 días empieza, dentro de la ventana siguiente de 15 días, empieza a presentar síntomas de nuevo. Y el córtico resistente es que mejoran algunos síntomas, pero no todos. Entonces, directamente no va a responder también al corticoide. Siguiente. Y acá es donde entra la importancia de la biopsia, porque como les decía, aunque en niños de 2 a 6 años la más común es lesión por cambios mínimos y se puede manejar inicialmente con este esquema de corticoides, en la mayoría de personas hay que biopsiar porque dependiendo del origen y de la etiología, pues vamos a tener que dar un tratamiento diferente. Antes de pasar a la parte de la lámina, les voy a explicar que en 2 casos es menos común biopsiar y esto es, como les decía, en los niños que tienen un primer episodio con síntomas clásicos, entonces tienen el edema, hipoalbuminemia, proteinuria y van a responder a la prednisona que le demos. Entonces van a ser córticos sensibles y no tienen hallazgos que nos preocupen. El otro caso en el que la biopsia no es tan necesaria es en un adulto que ya tenga diabetes, porque podríamos asumir que la nefropatía se debe pues a la diabetes, pero para esto es necesario confirmar que el paciente tenga retinopatía, porque como está el glomérulo, van a estar pues la retina del paciente. Si no tiene retinopatía, sí es necesario hacer la biopsia. Y ahora pues va nuestra compañera Elian para explicarles la parte de patología. Bueno, en cuanto a la biopsia, pues primero sería como qué es lo que sería normal en un corte histológico. Entonces, como la imagen de la izquierda, pues es un corte histológico de un corpúsculo renal. Entonces, la parte externa, la capa parietal, sería la cápsula de Bowman, que pues, lo que hace es pues, rodear todo el glomérulo. Ya luego el espacio blanco entre la capa parietal y visceral, pues se le llama el espacio de Bowman, y este se va a encargar de recibir el ultrafiltrado, que pues luego se va a ir al túbulo contorneado proximal. El glomérulo ya es pues lo que está dentro, y este tiene una red de capilares, pues donde se va a dar la filtración y se va a producir ese ultrafiltrado. Entonces, en los capilares, pues la sangre llega por la arteriola aferente y es drenada por la arteriola eferente. Luego están los podocitos, que pues se van a ver mejor en la microscopía electrónica, y estos están en la superficie del capilar. Entonces, estos junto a la membrana basal y al endotelio van a formar la barrera de filtración. Y pues es importante recordar que esta barrera deja pasar agua y solutos pequeños,
pero pues va a impedir el paso de proteínas y de células. Y luego están estas células que son las células mesangiales, que pues tienen una forma irregular y tienen funciones más que todo fagocíticas. Ya luego en la otra imagen también es un corte de un corpúsculo renal, pero pues ya en microscopía electrónica y pues se ve más ampliado para ver ciertas estructuras como con más detalle. Entonces podemos ver, por ejemplo, aquí el contorno de un capilar, donde en la superficie del capilar se pueden ver los podocitos. Entonces esto es muy importante para la enfermedad, que es la lesión por cambios mínimos. Y también en este corte se pueden ver las células mesangiales, que pues tienen esa forma irregular y estas se pueden ver mucho mejor entre los capilares en el glomérulo. Entonces, pues ya teniendo idea de lo que es normal, en el síndrome nefrótico lo que vamos a ver es que se daña la barrera de filtración. Entonces se van a perder esas proteínas por la orina. Entonces es lo que ya se había dicho, que pues causa la proteinuria masiva, hipoalbuminemia, el edema y la hiperlipidemia. Entonces, la primera sería la lesión por cambios mínimos. Esta es la causa más común del síndrome nefrótico en niños. Muchas veces es idiopático, es, es raro, las causas secundarias son raras, pero pues se pueden dar por un estímulo inmunogénico, el uso de ciertos fármacos o pues tumores. Entonces, la lesión por cambios mínimos se define como un síndrome nefrótico con ausencia de lesiones morfológicas en la microscopía óptica, ausencia de depósitos de inmunoglobulinas y el complemento en la inmunofluorescencia y desaparición de los podocitos. Entonces, la clínica es un síndrome nefrótico y lo más común que veríamos en el paciente es ese edema. El tratamiento sería prednisona y como responde bien, daría un buen pronóstico. Entonces, pues la lesión por cambios mínimos se llama así porque en la microscopía óptica parece normal, pero pues las lesiones sí se van a ver en la microscopía electrónica. Entonces, en este primero, pues es la microscopía óptica y pues el corpúsculo renal parece normal, por lo que no podemos solo guiarnos por la microscopía óptica para hacer el diagnóstico. No vemos ni proliferación celular, ni engrosamiento de la membrana, ni depósitos. Entonces, pues también se ve que las luces de los capilares son visibles. Sin embargo, en la microscopía electrónica sí podemos ver el hallazgo clínico más relevante. Entonces vamos a ver el borramiento aquí de los procesos podocitarios. Entonces, en la imagen normal sí se veían como más esas proyecciones, pero en este caso se ven aplanados. Entonces ahí vemos cómo se daña esa barrera de filtración. Sin embargo, pues también la membrana basal va a conservar su tamaño y el grosor normal. Lo más relevante es el borramiento de los podocitos. También cabe resaltar que para la lesión por cambios mínimos no hay inmunofluorescencia, ya que esta es negativa. Eso quiere decir que no hay depósitos de complejos inmunes, o sea, la enfermedad se debe al daño en los podocitos. La siguiente es la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Esta es la causa más común del síndrome nefrótico en adultos y el término esclerosis significa una cicatrización que se va a caracterizar por acumulación de colágeno, aunque a veces no necesariamente es esclerosis, sino acumulación de material hialino, que sería pues hialinosis. La clínica se va a presentar con glucosuria, hematuria, hipertensión, y el tratamiento pues puede ser prednisona, aunque como no muestra una muy buena respuesta, se suele dar junto con otro inmunosupresor. Y pues es importante tratarla porque esta puede llevar a una enfermedad renal crónica. Ya en la microscopía óptica, algunos glomérulos pueden estar normales, otros sí pueden tener segmentos esclerosados. Esos segmentos esclerosados se van a ver como una masa eosinofílica, entonces se va a ver más rosado. A veces pueden verse acelular y con colapso de los capilares. Entonces, en la imagen de la izquierda se puede ver que la región cerca al hilio renal es hipercelular. Entonces aquí la esclerosis se vería como, pues por ejemplo acá, esta masa eosinofílica. Y en la otra imagen se pueden ver tres glomérulos. Estos dos de abajo son normales, mientras que el de arriba sí tiene estos cambios. Tiene la zona esclerosada, que sería pues esta masa eosinofílica. Y otra cosa también importante que se puede ver es que hay una adhesión a la cápsula de Bowman. Esto quiere decir que pues al perderse el espacio de Bowman
hay alteración en la filtración y esto puede llevar a un aumento en la proteinuria. En cuanto a la inmunofluorescencia, vamos a ver que esta no es una enfermedad que se causa por depósitos, sino por atrapamiento de estos complejos. Entonces, pues cada imagen muestra en este caso atrapamiento de inmunoglobulinas y en la otra del complemento, de C3 en específico. Entonces, el atrapamiento que se ve en ambas imágenes se da sobre el glomérulo y pues donde se vería aquí pintado sería donde está las áreas de esclerosis. Y en la microscopía electrónica, lo que se puede ver es también el borramiento de los podocitos y pues eso pues también lleva al daño en la barrera de filtración y pues que se pierdan más proteínas. Pero otra cosa interesante que se puede ver en la glomerulosclerosis es, por ejemplo, esta gota de reabsorción de proteínas. Y esto se puede dar como una forma de reabsorber las proteínas, dado la gran pérdida que ya tiene. La siguiente es la glomerulopatía membranosa. Esta es la causa más común del síndrome nefrótico en adultos de ascendencia europea, del Medio Oriente o del norte de África. Puede ser primaria o secundaria. La primaria se suele dar por anticuerpos antirreceptor de la fosfolipasa 2 o anti-THSD7A, que es una proteína que va a estar en los capilares. Y si es secundaria, pues va a ser secundaria a infecciones, a enfermedades autoinmunes, a tumores o al uso de medicamentos. La enfermedad entonces pues, va a ser causada por anticuerpos dirigidos contra diversos antígenos podocitarios. Entonces termina causando daño al podocito y también va a haber depósito de inmunocomplejos en la cara externa de la membrana basal. O sea, esta sí es mediada por depósitos. La clínica va a ser un síndrome nefrótico y el tratamiento pueden ser inhibidores del eje del renina-angiotensina-aldosterona, prednisona con otros inmunosupresores. Ya en cuanto a la microscopía óptica, lo importante es ver el engrosamiento de la membrana basal glomerular. Entonces, por ejemplo, acá, pues se puede ver que alrededor del capilar la membrana pues sí se ve mucho más engrosada, o pues en las otras dos de la izquierda, como en la parte superior, se ve que lo que rodea el capilar sí está más engrosado. En cuanto a la inmunofluorescencia, también podemos ver pues los depósitos de inmunoglobulinas y de elementos del complemento. Entonces, estos son depósitos granulares que van a estar difusos a lo largo de la membrana, a comparación con la glomerulosclerosis, que era en un punto más específico del glomérulo. Estos sí son difusos alrededor de la membrana basal, tanto para inmunoglobulina como para complemento. Y los depósitos se pueden ver más como los punticos como específicos. Y ya pues para la electrónica se ven depósitos subepiteliales. Entonces, las siguientes imágenes muestran básicamente el progreso de los depósitos subepiteliales según el estadio de la glomerulopatía. Entonces, para el estadio 1, podemos ver que la membrana está intacta. Está casi que intacta, pues porque los depósitos van a estar por fuera, porque estos depósitos se van a hacer en la parte externa de la membrana. Para el estadio 2 ya se ve como los depósitos van a estar en la parte más externa, pero pues ya se empiezan a hacer más visibles, que son como estas partes más oscuras. Y ya para el estadio 3 y 4 ya son mucho más visibles los depósitos y no solo son más visibles por lo que son más grandes, sino que también es porque van bajando a lo ancho de la membrana y eso causa que la membrana se ensanche mucho más a comparación de, pues, por ejemplo, el estadio 1. Y ya por último estaría la glomerulonefritis membranoproliferativa. El patrón de esta va a consistir en hipercelularidad mesangial y un engrosamiento de la membrana basal glomerular. En la microscopía óptica vamos a ver eso como resultado del depósito de inmunoglobulinas, del complemento o el depósito de ambos, tanto en la pared del capilar como en el mismo mesangio.
Entonces, esta es muy frecuente en países en vía de desarrollo. Las formas idiopáticas de la membrana proliferativa son más prevalentes en la población infantil y en los adultos jóvenes, mientras que las formas secundarias se van a diagnosticar más en la edad adulta. Entonces, el daño renal va a ocurrir por el depósito de inmunoglobulinas, complemento o ambas, en el mesangio y en el endotelio capilar. Ese depósito va a desencadenar la llegada de células inflamatorias y por ende va a causar un daño inflamatorio. Eso es relevante porque la presentación clínica puede ser como un síndrome nefrótico o uno mixto, que sería con características del nefrótico o el nefrítico, pues dado por el mismo daño inflamatorio. Y tiene dos clasificaciones. Hay la membranoproliferativa mediada por inmunocomplejos, que va a ser básicamente el depósito de inmunocomplejos y elementos del complemento, o la membranoproliferativa mediada por el complemento, que va a ser solo el depósito del complemento. O sea, este no va a tener inmunocomplejos. Ya en la microscopía óptica, pues se puede ver la hipercelularidad glomerular en este lado de esta imagen. Pero pues lo más importante es ver un engrosamiento de la membrana con el doble contorno. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda se puede ver muy bien como ese doble contorno alrededor del asa capilar, doble contorno de la membrana. Ya en la inmunofluorescencia vamos a tener depósitos granulares. La que es mediada por inmunocomplejos, vamos a tener puede ser IgG o IgM, en este caso pues es una imagen con IgG, tanto en el mesangio como en las paredes de los capilares, y en la que es mediada por el complemento, pues va a ser un depósito más que todo dominante de C3, también en el mesangio y en los capilares. Y pues finalmente en la electrónica no hay una distinción específica de qué depósito hay, pero pues también se pueden ver los depósitos subendoteliales, que son los que están en las flechas rojas. Entonces, se pueden ver, en algunos casos puede haber expansión del mesangio, pero pues lo más interesante a ver es esos depósitos y también el segmento en el asa capilar que tenga ese doble contorno en la membrana. Bueno, entonces respecto a a los primeros cambios que les explicó Elian, que es la lesión por cambios mínimos, se han venido haciendo estudios porque una problemática que se puede encontrar es que no tenemos suficientes biomarcadores para evaluar estos cambios. Y se ha estudiado específicamente una proteína, que es la nefrina, que está entre los podocitos, la cual ayuda a mantener la integridad de la barrera. ¿Puedes seguir, por favor? Bueno, ayuda a mantener la integridad de la barrera. Y en este estudio que tenemos acá, básicamente se evaluó los anticuerpos antinefrina, que es un nuevo target para poder seguir en el avance de esta enfermedad. En este estudio se incluyeron pacientes adultos que tenían una enfermedad glomerular confirmada por biopsia y pacientes pediátricos con síndrome nefrótico idiopático. Lo que buscaban era poder detectar y cuantificar los anticuerpos antinefrina y después de eso se hizo una segunda fase en ratones para poder evaluar la fisiopatología de los anticuerpos. Los resultados que encontramos en el estudio es que los pacientes con enfermedad por cambios mínimos tenían un 44%, un 44% de estos pacientes se hallaron anticuerpos antinefrina y esto aumentaba al 69% cuando eran pacientes con proteinuria en rango nefrótico y sin tratamiento inmunosupresor. Y en cuanto a los niños con enfermedad idiopática, se encontró que el 52% tenían presente el anticuerpo antinefrina y que aumentaba un 90% igual cuando tenían proteinuria en rango nefrótico y estaban sin tratamiento. Esto nos puede guiar a que los anticuerpos contra esta proteína pueden estar causando un daño en la barrera y además se encontró un hallazgo secundario en el que buscaban enlazar la actividad o la remisión de la enfermedad con la cantidad y la presencia de estos autoanticuerpos y dio un resultado positivo en el que las personas, los adultos con enfermedad por cambios mínimos y los niños con síndrome nefrótico idiopático, cuando
tenían la actividad activa, presentaban autoanticuerpos y cuando estaban en remisión dejaban de salir positivos. Después de esto se hizo la fase en los ratones en la que se pudo encontrar que en la microscopía óptica no habían cambios cuando tenían el autoanticuerpo antinefrina, pero en la microscopía electrónica se encontraba un borramiento difuso de los procesos podocitarios y una redistribución en la nefrina. Entonces, esto es muy importante porque nos puede ayudar a encontrar biomarcadores, que uno de estos puede ser los autoanticuerpos y nos podría guiar un poco más en la lesión por cambios mínimos porque en este momento no es tan clara su fisiopatología. Eso es todo, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Le quedó alguna duda? No, yo tengo es un comentario. Me parece que lo hicieron muy bien, lo explicaron muy bien, hicieron un muy buen resumen para una enfermedad que es muy extensa y difícil de entender. Y bueno, yo no sabía lo de los anticuerpos antinefrina, entonces de todo se aprende. Muchas gracias. Gracias, doctora. Chicas, me pareció increíble la presentación. Muchísimas gracias.